Hola, en este video determinaremos algunas de las simetrías de un punto en el plano cartesiano. Determinemos las coordenadas de los puntos simétricos a un punto A, B respecto a el eje X, el eje Y, el origen y la recta Y igual X. Para esto utilizaremos las simetrías que existen entre los vértices de un rectángulo. Puedes utilizar una página de papel como tu rectángulo. Además, toma una regla y un lápiz. Dale pausa al video mientras consigues estos materiales. Llamaremos a nuestro rectángulo PQRS y doblaremos el rectángulo superponiendo el segmento PQ en el segmento RS, pues tienen la misma longitud. Desdoblamos la página, llamaremos al segmento de la línea del doblez como MM'. Observa que este segmento es paralelo a los lados PQ y RS, por lo que forman ángulos rectos con estos lados. Además, PM es igual a SM, por lo cual la simetría de P respecto al segmento MM' es S. Como PQRS es un rectángulo, los segmentos PS y QR son iguales. Entonces los segmentos PM, SM, QM' y RM' son iguales entre sí. De forma similar ocurre si doblamos la página uniendo los segmentos PS y QR. Llamaremos NN' al segmento correspondiente a la línea del doblez. En este caso los segmentos PN, QN, RN' y SN' son iguales entre sí, y el segmento NN' es perpendicular a los lados del rectángulo. Por lo tanto, la simetría de P respecto al segmento NN' es Q. Recordemos que un rectángulo es un paralelogramo, entonces sus diagonales se cortan a la mitad, por lo que si llamamos O al centro del rectángulo se tiene PO es igual a RO. Por lo tanto, R es la simetría de P respecto al punto O. Los segmentos NN' y MM' son perpendiculares entre sí, por ser paralelos a los lados del rectángulo, por lo que utilizaremos la prolongación de estos segmentos como los ejes X y Y el punto O será el origen del plano cartesiano. Así, la simetría de P respecto al eje X es S. La simetría de P respecto al eje Y es Q. Y la simetría de P respecto al origen es R. Luego, si asignamos las coordenadas A, B al punto P, la longitud del segmento PM es igual a B. Y también la de los segmentos SM, QM' y RM'. La longitud del segmento PN es A. Y también la de los segmentos QN, RN' y SN'. El punto S tiene la misma coordenada en X que el punto P y es opuesta en Y. Así, sus coordenadas son A, menos B. Para el punto Q, su coordenada en X es opuesta a la de P y tiene la misma coordenada en el eje Y, por lo que sus coordenadas nos quedan menos A, B. El punto R tiene ambas coordenadas opuestas a las de P, por lo que sus coordenadas son menos A, menos B. Ahora determinaremos las coordenadas de la simetría del punto A, B respecto a la recta Y igual X.
Como esta recta tiene los puntos de la forma C, C, al trazar las líneas de las coordenadas se forma un cuadrado cuya diagonal está sobre la recta y igual x. Si doblamos por su diagonal, obtenemos dos triángulos que se superponen, por lo cual son iguales. Entonces, el ángulo en el origen y en el punto C, C del triángulo es la mitad del ángulo de 90 grados, es decir, 45 grados. Así, el ángulo de inclinación de la recta y igual x respecto al eje x es 45 grados. Ahora utilicemos otro cuadrado, al que llamaremos PQRS. Como un cuadrado es también un rectángulo, sus diagonales se bisecan. Además, forman ángulos de 45 grados con los lados del cuadrado. Entonces, el ángulo entre las diagonales es de 90 grados. Por lo tanto, la simetría de P respecto a la diagonal QS es R. Colocamos el cuadrado de tal forma que la diagonal QS quede sobre la recta y igual x. Así, los lados del cuadrado son paralelos al eje x o al eje y. Y el punto R es la simetría de P respecto a la recta y igual x. Asignamos las coordenadas A, B al punto P. Como Q es un punto sobre la recta y igual x y tiene la misma coordenada en x del punto P, entonces sus coordenadas son A, A. Ocurre lo mismo con el punto S. Como está sobre la recta y igual x y su coordenada en y es igual a la de P, sus coordenadas son B, B. Ahora es fácil determinar las coordenadas del punto R. Su coordenada en x es B y su coordenada en y es A. En general, si P con coordenadas A, B es un punto sobre el plano cartesiano, entonces P' con coordenadas A, B es el punto simétrico de P respecto al eje X. P' con coordenadas menos A, B es el punto simétrico de P respecto al eje Y. P' con coordenadas menos A, menos B es el punto simétrico de P respecto al origen. Y P' con coordenadas B, A es el punto simétrico de P respecto a la recta y igual x. Veamos el siguiente ejemplo. Para el punto P con coordenadas 2, 3, el simétrico de P respecto al eje x es 2, menos 3. El simétrico de P respecto al eje y es menos 2, 3. El simétrico de P respecto al origen es menos 2, menos 3. Y el simétrico de P respecto a la recta y igual x es 3, 2. Puedes practicar los ejercicios 1A, 1B, 1C y 1D de la página 140 de tu libro de texto.